Hola, nosotros en este video les explicaremos el tema a desarrollar, que es conciencia moral y cívica. Explicaré qué es conciencia moral. Se llama conciencia moral al proceso de introspección en la que el ser humano es capaz de analizar la actitud que mantiene y además trata de imponer cierta represión para corregirlas. Esta, en muchos casos clínicos, está ausente. El remordimiento, consecuencia de la pequeña voz de la conciencia hablando, no es notable o no existe por completo. Para algunos, la conciencia moral es la gran prueba de que el ser humano es muy capaz y racional, lo que nos diferenciaría del resto de las especies presentes en el reino animal. Cabe destacar que la naturaleza de esta es completamente subjetiva, puesto que es producto de la mente, además de la educación y el trasfondo cultural que tiene el individuo. La moralidad es uno de los tantos aspectos de la vida humana que tiene un gran valor para las personas, pues esa denotaría si sus actitudes dentro de los parámetros bajo los que fue creado son correctos o carecen de moral. Esta rectitud puede ser transmitida por influencia del entorno social en el que se encuentra el individuo, además de la cultura que se vive en el lugar. Sin embargo, algunas de las matices pueden ser adquiridas por las experiencias propias de la persona. Es a partir de esto que la persona tiene ciertos valores, así como se definirán las decisiones que pueden tomar a un futuro. Algunos incluso llegan a ubicar el origen de esta en las creencias sobrenaturales. El ser humano es un ser de enorme grandeza, como muestra el núcleo personal. Una de las notas características del humano es la intimidad, es decir, la capacidad de reflexión que tiene todo ser humano sobre aquello que es correcto con el relación al obrar. La consecuencia moral muestra la rectitud ética del ser humano que a través del juicio racional es capaz de discernir aquella acción buena o aquella que no lo es, así como existen acciones que pueden ser un medio de la consecuencia por un fin. Por el contrario, la realización del bien es un fin en sí mismo, puesto que hacer buenas acciones aporta bienestar a quien se siente tranquilo y satisfecho. Desde el punto de vista social, la conciencia moral muestra la importancia del respeto al otro ser humano. Este día les hablaré sobre qué es la conciencia cívica. Primeramente, la palabra cívica viene del latín civicus, que significa ciudadano. La conciencia cívica la podemos encontrar de tres maneras. La primera es de la forma que nosotros actuamos como ciudadanos. La segunda es que al pasar del tiempo y con las personas que pasamos vamos adquiriendo esa conciencia. Y la tercera es la que nos hace ser conscientes sobre nuestros actos, sobre la sociedad. Ahora les explicaré unos elementos esenciales para tener una mejor convivencia. Todo ciudadano debe conocer el gran proyecto ético de la Casa Común, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Todo ciudadano debe ser consciente de sus derechos y deberes. Todo ciudadano debe fomentar los sentimientos que le ayuden a reclamar sus derechos. Dentro de la convivencia cívica se encuentra también la educación cívica, que es el estudio de los aspectos políticos y prácticos de la ciudadanía, así como los derechos y los deberes de los ciudadanos entre sí, y así como miembros, un cuerpo político y para el gobierno. ¿Qué quiere decir esto? Que en esta conciencia no solo se incluye a su conciencia a uno mismo, sino que es una conciencia a la sociedad que nos rodea y cómo podemos afectarla o ayudarla. La conciencia cívica es necesaria repetirla una y otra vez, ya que para buscar la solución de nuestros problemas, sean muchos o sean pocos, depende de todos nosotros. Es necesario la conciencia cívica que nos lleve a pensar en cualquier nación, en cualquier sociedad, la responsabilidad que nos toca a todos. Es necesario repartir una y otra vez la solución para nuestros problemas. ¿Cuántas veces caemos en tentación a echarle la culpa a los demás? Le echamos la culpa a los padres o a los hijos. Es una solución fácil de tirarle a otra persona y no culparse a uno mismo. Y si andamos socialmente mal,
le echamos la culpa al gobierno o a las autoridades, cuando en realidad hemos de tomar la conciencia de que todos tenemos que practicar una solución de los problemas, porque de una u otra manera a todos nosotros también somos parte de la causa de lo que ha sucedido. ¿Qué quiere dar a entender esto? Que uno cree que las demás personas tienen la culpa por lo que está pasando. Por ejemplo, en la situación que estamos pasando con el COVID-19, con la cuarentena. Hoy que fue sustituida para los trabajadores, hay mucha gente que está saliendo y ha sido más afectada, pero antes de la cuarentena salía gente, entonces como que le echaban culpa a ellos porque ellos andaban propagando la enfermedad. Entonces le echan la culpa a las personas, pero también uno mismo tiene la culpa porque no tiene conciencia de que puede afectar a los demás o a toda una población. Conciencia moral de acuerdo a la filosofía. La relación entre libertad, responsabilidad y conciencia moral. La libertad y la responsabilidad se influyen mutuamente. No es posible ser libre si no hay responsabilidad en nuestros actos libres y viceversa. En definitiva, son las dos caras de una misma moneda. La libertad es la base de la conducta moral, pero también lo es la responsabilidad. La conducta moral tiene a la libertad política, expresión, conciencia, religiosa, etc., y a la responsabilidad como elementos fundamentales, pero además como tercer elemento tiene necesariamente que dirigirse a hacer el bien. La conciencia moral tenemos que distinguir entre conciencia psicológica y la conciencia moral. La conciencia psicológica son todos aquellos actos conscientes que nos hacen reflexionar o darnos cuenta de lo que hacemos en todas nuestras tareas. Por lo contrario, la conciencia moral son aquellos actos conscientes que nos hacen reflexionar sobre nuestras acciones, pero además hay una valoración moral. Justifica racionalmente en función de unas normas. Dentro de la conciencia moral hay dos tipos: la conciencia heteronoma o heteronomia, que es aquella conciencia que obedece a las normas de su entorno social y cultural. Ejemplo, todas las éticas anteriores a Kant. La conciencia autónoma o autonomía es aquella conciencia que se impone a sí misma a las normas, intentando su universalización para todas las personas. Ejemplo, Kant. Kant, filósofo alemán, es una figura central en la noción de la autonomía. Fue el primer filósofo que colocó este concepto en el núcleo de la conducta moral del ser humano. Su filosofía dividía la razón teórica aparte de la práctica. La razón teórica es aquella parte del pensamiento humano que estudia todo aquello de lo cual podemos tener experiencia sensible, y por otro lado existe la razón práctica, que es aquella parte del pensamiento humano que se trata del interior del ser humano, de sus actos basados en la libertad y la autonomía de sus actos basados en la libertad, y la predomina es la que más predomina, es la más importante, que es la razón teórica. Dentro de esto existe el desarrollo de los juicios morales. En este punto se estudiará lo que es el proceso del paso de la heteronomia a la autonomía moral dentro de los seres humanos. En esto se encontrarán diferentes pensadores, como lo es Kant, que es el filósofo que muestra el paso a la autonomía mediante la soberanía personal frente a instancias superiores como Dios. Piaget, psicólogo suizo, explica la evolución moral del ser humano mediante dos etapas. Una de las primeras etapas es la infancia. El ser humano obedece las normas de los padres. Es totalmente heterónomo. La segunda etapa, la adolescencia, se caracteriza por el respeto, la cooperación, y comienza a surgir la autonomía del individuo, cuyos elementos serán la intencionalidad. Hay una intención en las acciones, la justicia, dar a cada uno lo que corresponde, y la responsabilidad,
lo que es la que le corresponde, y la responsabilidad, la medición de las consecuencias de nuestros actos. En cambio, Clauber mejora la explicación de Piaget en cuanto a la evolución moral del ser humano. Señala cuatro etapas. Estas son: preconvencional. En esta etapa el ser humano obedece a sus padres, a las normas sociales, por temor y miedo a los castigos y sanciones. Es heteronoma, corresponde a la primera infancia. Convencional. En este periodo el ser humano obedece las normas sociales, costumbres y conductas aprendidas y corresponde al desarrollo de la infancia. La transición. Se toman decisiones propias pero no basadas en principios éticos o morales. La postconvencional. Por último, en este momento se toman decisiones basadas en principios éticos porque posee una escala de valores éticos, porque posee escala de valores propios, alcanzando la autonomía moral. Corresponde con el fin de la adolescencia y la etapa adulta del ser humano. El paso de la heteronomía a la autonomía se da gracias a la justificación racional de nuestras acciones y conductas. El papel de la educación es algo muy importante de acuerdo a la educación moral. Quiere decir que la educación intenta formar personas responsables, que sean críticas con su entorno social y autónomas para tomar sus propias decisiones mediante dos mecanismos: la educación moral mediante la familia, la escuela, la sociedad, y se intenta lograr un progreso moral para conseguir mejores personas. La información. La educación forma para poseer los suficientes conocimientos para prever las consecuencias de nuestros actos con el objetivo de responsabilizar nuestras acciones. Con esto damos a entender que todo lo que tiene que ver la educación es un papel importante y con nos ayuda a formar toda nuestra educación moral. Mis compañeras han mencionado en qué consiste la conciencia moral y la conciencia cívica. Entonces, estos dos tipos de conciencia tienen una capacidad, que es la capacidad que nos permite apreciar las acciones o relaciones humanas a luz de un valor moral. Es lo que vamos a denominar como civismo. Entonces, yo voy a profundizar un poco más sobre en qué consiste el civismo. El civismo es una actitud que incita al cumplimiento de los deberes y obligaciones hacia la comunidad a la que pertenecemos. Supone la observación de unas pautas mínimas de comportamiento social que permiten a los seres humanos vivir en colectividad. Es decir, que nosotros tenemos que crear una buena convivencia con nuestra comunidad para así poder hacer constar el civismo, porque el civismo, como antes yo se los he mencionado, el civismo consiste en que nosotros tenemos que hacer el cumplimiento de reglas, por así decirlo. Quiere decir que si en una comunidad la directiva de la comunidad pone reglas estipuladas que la comunidad tiene que cumplir, es decir, que como seres humanos que tenemos valores, estamos en la obligación de cumplir esas reglas y no pasarlas por alto. Entonces también tenemos que las bases que propone esta conducta social son el respeto hacia el prójimo, es decir, que no vamos a andar tal vez no criticando, porque sabemos que hoy en día criticar es como lo más común, cuando en realidad no debería de ser así. Pero cada uno tiene que tener respeto al prójimo, porque si uno quiere que lo respeten, entonces tiene que darse a respetar también. O sea, si yo no me respeto a mí mismo, no me van a respetar las demás personas. Vaya, la otra sería hacia el entorno natural. Tenemos que respetar también nuestra naturaleza, porque tal vez no son seres que nos hablan y todo eso, pero sí son seres vivos.
y quieras o no, la naturaleza nos ayuda mucho en nuestra vida, porque sin los árboles y sin las flores nosotros no tuviéramos oxígeno. Entonces la naturaleza es muy importante para nuestro diario vivir. En otra circunstancia tenemos el respeto hacia los objetos, también a las instituciones públicas. Es decir, que nosotros no podemos ir, por así decirlo, haciendo grafitis en las calles o algo así, porque sería, dar a demostrar que no tenemos respeto hacia lo que hay en la calle o cosas así. Entonces, también tenemos que demostrar nuestra buena educación, ya que como todos tenemos una educación en casa, porque todos hemos sido niños y todos hemos pasado por una etapa de aprendizaje. La otra es hasta a la urbanidad y la cortesía. Tenemos que ser cortés con las demás personas. Si vemos a un grupo de personas, saludar o algo así, no pasar por alto. Entonces, el civismo lo vamos a definir como el conjunto de actitudes morales que entrañan postulados éticos fundamentales necesarios para hacer posible o mejor, para hacer más agradable la vida en común. Los valores morales fundamentales son la libertad, la justicia, la responsabilidad, el respeto, la solidaridad, la equidad y la tolerancia. Es decir, que nosotros vamos a poner en práctica todos estos valores para que nosotros los implementemos al momento de convivir con cierto grupo de personas. Las normas del civismo son diferentes en cada país, aunque en la mayoría tienen la misma función, que es respetarse mutuamente para tener una convivencia agradable, que es lo que los estaba mencionando. Que si nosotros no ponemos de nuestra parte para convivir bien con los demás, no nos vamos a sentir bien en cualquier lugar que nosotros estemos. Y tenemos que darnos a respetar porque si queremos que nos respeten, tenemos que darnos a respetar nosotros también y demostrar que nosotros también estamos respetando a las demás personas. Hola, mi nombre es Andrea Michelle Aguilar y hablaré sobre las características de la conciencia moral y cívica. Como primera característica de la conciencia moral tenemos que se representa como un saber universal o como un sentido común. Es sobre diferenciar entre el bien y el mal, que lleva consigo a la exigencia incondicional de una conducta determinada. Como segunda característica tenemos que los hechos de la conciencia moral son intuiciones que se imponen por sí mismas a la razón humana, presentándose así a la conciencia moral de modo más inmediato y urgente cuando veta o reprime una determinada conducta. Como tercera característica tenemos que la conciencia moral es el resultado de las experiencias, es decir, de las exigencias o mandatos de la familia, educación o del medio sociocultural en general, por lo que las ideas morales son de naturaleza y están determinadas por las condiciones materiales de existencia. Hoy les hablaré de las características de la conciencia cívica. Usualmente se enseñan en el ámbito escolar, específicamente en el ciclo básico y diversificado. Sin embargo, se trata de una información que es de gran utilidad en cualquier momento de la vida de una persona. Como tercera característica de la conciencia cívica, tenemos que la intención principal es crear ciudadanos conscientes de su rol dentro de la sociedad, comprometidos con la búsqueda del progreso común. Como última característica tenemos que se busca generar una formación integral que permita el desarrollo de un plan de vida a través del cual se fomente una construcción de escenarios sociales, armoniosos y repletos de bienestar. Mi nombre es Yadira Alejandra Callejas Hueso, mi número de lista es 5 y yo les hablaré acerca de para qué sirve la conciencia. La conciencia es algo fundamental en que tiene cada ser humano, ya que nos permite comprender nos permite comprender su manera de comportarse ante las demás personas, ya que nos permite ver que la conciencia tiene una parte interna y otra parte externa. ¿Qué quiere decir con esto? La interna se enfoca más en los pensamientos, en cómo maneja las acciones. Cambio en la externa ya es su proceder, ya
las pone en práctica hacia las demás personas. También en un sentido interior, esto tiene como una base o un camino a seguir que tiene consecuencias, ya sea buena o ya sea mala. ¿Qué quiere decir con esto? Que se enfoca más que todo en las acciones buenas y en las acciones malas. En las acciones buenas, uno cuando hace un favor, cuando presta algo, cuando es consciente de que está haciendo las cosas bien. En cambio, en la mala, cuando hace cosas indebidas, que puede hacer que le dice mentiras, que roba, están conscientes de que están haciendo algo malo y eso puede traer consecuencias de que se deberían de evitar, y todo por no hacerle caso a su pensamiento que tiene que ser correcto. También nos permite ver en estas personas acerca de cómo piensan, de cómo tienen actos, sus actos, también su modo de vida, su modo de comportarse, su modo de expresarse. Esto nos ayuda bastante, ya que están conscientes de cada una de sus acciones, como vuelvo y se lo repito. Eso también tiene una relación directa con el exterior, con las demás personas, ya que estamos viendo sus valores morales que tienen y que se han inculcado desde casa, desde que son pequeños, porque esta persona va a actuar de manera responsable y también no solamente va a juzgar a los demás, sino que también va a estar consciente de lo que él hace y sus acciones van a ser buenas, de tal modo de que la conciencia permite al ser humano cuánto vale, de lo que es valiosa la vida, de que también es bueno, o al menos que se dé cuenta de que vale la pena y que hay que evadir, porque cuando tenemos amistades malas nos puede pasar de que seguimos un mal camino y no vemos qué tipo de personaje es, pero si tenemos amistades buenas y nos aconsejan de que está malo lo que hacemos, cierto tipo, o sea, nos ponemos a pensar y estamos conscientes de que sí, está bien, hay que hacer cosas buenas, hay que hacer cosas malas y que cada una trae su consecuencia. Y sirve para también no cometer muchos errores, ya que hoy en día muchos casos hay en que por cierto motivo hace cosas que no debería y tiene consecuencias muy malas. También en que en este tiempo en que estamos tenemos que tener conciencia en no salir, ya que esto puede perjudicar a las demás personas que nosotros queremos, y es muy devastoso ver de que por nuestros errores, nuestros actos sufran las demás personas. Así que para esto sirve la conciencia, para tener un consentimiento de las acciones que nosotros hacemos, si están bien o están mal. A continuación les hablaré sobre los ejemplos de conciencia moral y cívica, como primer punto, que es conciencia moral. En cuanto a ejemplificar la conciencia moral, cabe recordar que esta tiene que ver con los valores morales de cada individuo. Esto implica que en algunos casos estos pueden ser también aceptados por la sociedad. En cambio, en otros casos, solo representan el valor y elección moral individual. Juzgar como valiente a una persona que se arrojó al mar tormentoso para salvar a otra persona que se está ahogando. Sentirse arrepentido por alguna palabra o acción realizada. No gritar a quien ofende o agrede, por considerar que merece respeto, aunque no lo apliquen. Decir la verdad, aunque esto implique que otras personas no lo tomen a bien. Pedir disculpas a una persona luego de haberlo ofendido, por haberse dado cuenta de que se ha obrado o dicho algo incorrecto. Respetar la propiedad y los bienes de los otros. No ser infiel, si eso trae sentimientos de culpa o remordimiento, o simplemente ser fiel,
porque además de ser la demostración de amor hacia alguien, evita que quien es fiel se sienta culpable. No burlarse ni aprovecharse de otras personas con alguna discapacidad física, mental o emocional. Por otra parte, ¿qué es la conciencia cívica? La conciencia cívica es la que nos indica cómo debemos comportarnos. Los ciudadanos, por ende, no nacemos con ella, sino que la adquirimos, y esta nos hace consciente de nuestros actos. Todo ciudadano debe conocer el gran proyecto ético que es la casa común. Todo ciudadano debe ser consciente de sus derechos y deberes. Todo ciudadano debe fomentar los sentimientos que le ayuden a reclamar sus derechos. Hablar con sinceridad, sin halagos, pero con amabilidad. Respetar las opiniones de los demás. Valorarse a sí mismo sin considerarse más que nadie, ni vivir con arrogancia. Soy Adriana Benavides y me ha tocado hablarles sobre qué es la conciencia. La conciencia, según mi pensar, es el pensamiento que nos lleva a tomar nuestras propias decisiones a lo largo de nuestras vidas. También nos lleva a tomar las decisiones que están bien y las que están mal. La conciencia es una de las formas más nobles que la evolución del ser humano ha creado, en el sentido de que el ser humano da a su propia vida el pensamiento crítico de sí mismo, como por ejemplo quién soy, de dónde vengo, para dónde voy, qué quiero hacer a lo largo de mi vida. Todos esos son términos de eso que podríamos llamar conciencia. El ser humano es la expresión de la conciencia del universo, pero claro, no es el único significado que esto puede tener. La conciencia se define con términos generales como el conocimiento de un ser que tiene de sí mismo y en su entorno. También puede referirse a la moral o a la interior o a la exterior por parte de un organismo, claro. Existe debate sobre en qué consiste exactamente la conciencia en el área de la inteligencia artificial. Se ha trabajado la idea de crear máquinas, programas suficientemente complejos para dar lugar a la conciencia artificial, pero algunos han negado la posibilidad de que una computadora pueda dar a algo genuino. La prueba Turing, propuesta en 1950, aborda ese problema hasta la actualidad, pero ningún programa ha conseguido con éxito nada. Sin embargo, el objetivo de dicha prueba no es que un programa tenga conciencia, sino que nos haga creer que la tiene. La conciencia puede ser también todo aquello que nosotros creemos o vemos. Gracias.